mientras nos roban y nos saquean. En este momento también está el Cris. La mujer, más al centro, compañera. Quítale un grupo allá a un macho. Llegar más mayor, ahí está la mujer. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa extraordinaria citada por la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Recordarles que la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas está conformada por las 5 organizaciones nacionales. Están los delegados, los comisionados de la OPIAC, del CID, de la UNIC, del Gobierno Mayor, de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor y del CRI. Sean bienvenidos, esperamos que nos acompañen con el numeral Alto al Exterminio. Bienvenidos. Iniciamos con la intervención de la consejera de la UNIC con una denuncia internacional. Denuncia pública internacional sobre la grave violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia. La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia, reunidas en la sección ordinaria entre los días 19 y 21 de octubre del 2021, denuncia las graves vulneraciones de los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas a causa de la agudización del conflicto armado en los territorios, la violación a los estándares internacionales del derecho internacional humanitario, VIH, por parte de los grupos armados legales, fuerzas públicas e ilegales, grupos paramilitares, disidencia de la FARC y grupos de narcotráficos, la falta de la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, incluido el capítulo étnico. Todo lo anterior es muestra del proceder doloso del gobierno del presidente Iván Duque. La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y las organizaciones de la Mesa Permanente de Concertación expresan su extrema preocupación por el aumento creciente de las violaciones a los derechos humanos. Solo entre enero y octubre del 2021 se ha identificado cerca de 12.251 hechos victimizantes, 9.341 confinamientos, 2.448 personas desplazadas, 117 homicidios, 159 casos de amenazas individuales y colectivas, 11 atentados, 4 secuestros, 3 masacres, 3 muertes y 2 heridos por minas antipersonas, 72 hostigamientos y combates, 3 retenciones ilegales, 2 casos de torturas, 2 desplazamientos, 41 reclutamientos forzados, entre otras afectaciones. Entre los departamentos con mayor número de vulneración se encuentran Chocó, Cauca, Putumayo, La Guajira, Cesar, Boyacá, Norte de Santander, Pichada y Arauca, siendo los pueblos indígenas principalmente afectadas los Guanán, Embera Dóvida, Jardío y Yamí, Zenú, Nasa, Sicuani,
confinamiento y desplazamiento forzado. Además, un registro de 9 homicidios. El caso más reciente es el fallecimiento de María Pedrosa Izama, perteneciente al pueblo Embera Dóviga, víctima de una mina antipersona en la comunidad de Puerto Luis, Resguardo, Nauca, municipio Alto Baudó. En el departamento del Nariño se registraron 14 homicidios. En Putumayo, 3, La Guajira, 4, Cesar y Arauca, 1 homicidio cada uno. En el departamento del Cauca se han registrado 85 homicidios de comuneros. 4 de ellos corresponden a autoridades indígenas. 24 incursiones armadas en donde se han logrado establecer que varias de ellas tenían como objetivo realizar atentados contra líderes comuneros y guardias indígenas, 92 amenazas individuales en contra de autoridades, líderes y guardias indígenas, 43 amenazas colectivas y 40 reclutamientos de niños y niñas indígenas por grupos armados ilegales, entre otras afectaciones en contra de las guardias indígenas, líderes y organizaciones. Los últimos asesinatos a 3 comuneros se presentaron entre 18 y 19 de octubre en el municipio de Caldono y La Vega, que fueron encontrados amarrados con impactos de balas. Todos estos hechos se presentan como retaliación frente a las acciones del control territorial que hacen las autoridades tradicionales en el marco de su autonomía en el conjunto de la Guardia Indígena. Sin duda, esta estrategia es un plan que pretende desestabilizar las políticas comunitarias de los pueblos indígenas, los mandatos comunitarios en defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz, para lograr salvaguardar el negocio del narcotráfico, el favorecimiento a los terratenientes y multinacionales que pretenden copar y tomar control del territorio. Es importante mencionar que el total de víctimas indígenas registrados históricamente por desplazamiento forzado, confinamiento, asesinato, según las cifras oficiales, superan los 242.884 personas. Las organizaciones indígenas han venido denunciando estos fenómenos, poseen una correlación directa con los intereses de sus tierras y territorios en el marco de una estrategia de territorio vacío y exterminado cultural. Muy buenos días, mi nombre es Luis Ángel Gindano Andoga, actual consejero nacional de Derechos Humanos del Gobierno Mayor. Continuando con la lectura, decimos que actualmente un grupo de más de 1000 indígenas pertenecientes a la nación embera se encuentran en la ciudad de Bogotá, distrito capital, a la intemperie, en el Parque Nacional. Son desplazados producto del reconocimiento de la violencia que sigue azotando sus territorios ancestrales en el departamento de Chocó y Risaralda, y que no tuvieron otra opción más que salir de su territorio, buscar soluciones en la capital y realizar la respectiva petición al gobierno nacional referida a atender con urgencia la situación humanitaria y de emergencia por la que atraviesa esta población indígena, dentro de la que se encuentran niños, niñas, adolescentes y ancianos. Estas familias requieren retornar a sus territorios con justicia, paz, reparación integral y garantía para no repetición. Sin embargo, en un acto de revictimización, el pasado 19 de octubre de 2021 fueron víctimas de un ataque por parte del SMAC en el marco de
de un desalojo ordenado por la alcaldesa Claudia López, desatendiendo los establecidos por parte de la Corte Constitucional en esta materia, especialmente en la sentencia T528 de 2011, en el reciente fallo 016 de 2021, donde la Corte advirtió de la protección especial en materia de población desplazada y víctima por desalojos. Asimismo, mencionar los últimos acontecimientos sobre escabrosos asesinatos de 2 jóvenes en el municipio de Tibú Norte de Santander, ambos provenientes de Venezuela y pertenecientes al pueblo plurinacional Guayú, quienes afortunadamente, a causa de las dificultades económicas y sociales que enfrentan los pueblos indígenas transfronterizos en Colombia, fueron retenidos ilegalmente por un grupo de comerciantes y personal de seguridad privado de un establecimiento comercial, quienes posteriormente en un acto delictivo los entregaron a un grupo de criminales que terminaron con su vida. La situación de riesgo se manifiesta en la misma gravedad en los pueblos indígenas de la región amazónica. En el departamento del Amazonas, los grupos armados ilegales han ocupado las cabeceras urbanas de las principales áreas no municipalizadas y ocupadas las comunidades. En los departamentos de Caquetá, Putumayo y Guaviare, los casos de reclutamiento forzado, ocupación del territorio ancestral por parte de actores armados, legales e ilegales, amenazas y homicidios selectivos aumentan cada vez más. En el departamento de Guainía, a las afectaciones a causa del recrudecimiento del conflicto armado se suma la minería legal e ilegal, que se configura como una fuerte amenaza en contra de los derechos territoriales y la pervivencia de los pueblos indígenas que habitan el departamento. Como caso emblemático se encuentran comunidades del pueblo Nucamacu y Xu, que por las pérdidas de bosque en su territorio ancestral en el departamento del Guaviare, el conflicto armado y la relación con los colonos lo han despojado a comunidades ancestrales, a centros poblados como San José de Guaviare, y que hoy varios jóvenes menores de edad se encuentran entre el consumo de drogas y la explotación sexual. A todo lo anterior se suma la desatención por parte del Estado colombiano en los distintos territorios, particularmente los pueblos plurinacionales en zona de frontera, que viven altas tasas de nutrición, mortalidad infantil, situación precaria de condiciones de vida, mendicidad, prostitución infantil, reclutamiento forzado, consumo de sustancias psicoactivas, entre otras. Debe resaltarse especialmente la situación del pueblo indígena Guayú en el departamento de La Guajira, que históricamente han estado en completo abandono estatal. Es un estado de cosas inconstitucional. Los Guayú registran las tasas más altas de mortalidad infantil en Colombia, con 60,4 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2017 adoptó medidas cautelares a favor de niños y niñas adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Ribacha y Maicao. En el departamento de La Guajira, por considerar que sus vidas e integridad personal se encontraban amenazadas en riesgo, la mortalidad infantil y la desnutrición de los niños indígenas guayú continúan en aumento. Ante tanta violencia del Estado colombiano, actualmente 7 jóvenes de este departamento se encuentran en Bogotá desde hace 20 días en una huelga de hambre para que su voz sea escuchada y que brinde la garantía de los derechos colectivos para la población más desfavorecida en este departamento. Adicional a los hechos mencionados, el Gobierno Nacional ha implementado una estrategia de fraccionamiento en diferentes contextos geográficos, pero de manera particular ha afectado a 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, desconociendo la estructura de gobierno propio, así como creando asociaciones de autoridades que han pretendido suplantar los cabildos gobernadores y han generado tensión al interior de los 4 pueblos. Sumado a lo anterior, se han desconocido la competencia jurisdiccional de las autoridades en los territorios,
presentando diferencias en la toma de decisiones en materia de administración de justicia y control efectivo del territorio. Recordamos que la estructura organizativa espiritual de los 4 pueblos, desde la Sierra Nevada de Santa Marta, está fundamentado en los Azuama, Cancuagua, Zona Pase, y allí los mamos y colectivos interpretan para la toma de decisiones que han venido siendo desconocidas por el Ministerio del Interior, entre otras entidades. Buenos días, mi nombre es Edwin Cuetio, coordinador del programa de defensa de la vida y los derechos humanos del CRIC nacional, comisionado por parte de las comunidades. Desde los pueblos indígenas alertamos además sobre los múltiples intereses que confluyen sobre los territorios de los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta para el desarrollo de megaproyectos mineros y ecoturísticos, así como construcción de represas hidroeléctricas. Recordamos además la obligación con la consulta previa de conformidad con el convenio 169 de la OIT y la ley 21 de 1991. Así las cosas, el fortalecimiento de los actores armados ilegales, el recrudecimiento de la confrontación bélica alrededor y dentro de los territorios ancestrales indígenas, el incremento de la explotación mineroenergética que conlleva la degradación del territorio y las distintas formas de vida, la desatención por parte de las instituciones estatales a las situaciones de emergencia y estrategias de fraccionamiento por parte del gobierno al interior de algunos pueblos indígenas que atenta contra los principios de autonomía y gobierno propio. Constituyen los contenidos principales de una situación estructural de afectación a los derechos humanos fundamentales y a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Ante la crisis humanitaria en la que se encuentran los pueblos indígenas a nivel nacional, la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas ha insistido en que es de vital importancia hacer efectivos los escenarios de diálogo de gobierno a gobierno y los acuerdos pactados en el marco del ejercicio del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, realizada para el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, se ha hecho evidente la falta de capacidad del gobierno nacional para cumplir sus obligaciones constitucionales. Por lo anterior, planteamos las siguientes exigencias. Yo, Jairo Tapie, comisionado de Derechos Humanos y Paz de AICA. Exigimos al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque y el Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas y grupos al margen de la ley, el respeto por la vida, las dinámicas organizativas, las formas de gobierno propio de los pueblos indígenas, así como la salvaguarda de nuestros territorios ancestrales frente a los intereses extractivistas. El desmonte inmediato de la política de estigmatización, señalamiento, criminalización y judicialización de los procesos organizativos y de exigencia de los derechos de las comunidades. Cumplimiento inmediato de medidas cautelares para los pueblos indígenas de manera concertada con las comunidades, que respondan a las necesidades y no a la imposición desde la institucionalidad del gobierno nacional. Levantamiento de restricciones de transporte a los insumos culturales necesarios para el desarrollo de la medicina tradicional y de los símbolos de autoridad de los pueblos indígenas en el marco de nuestro derecho a la autonomía y a la pervivencia cultural. Cumplimiento del decreto 1396 por parte de las instituciones del gobierno, así como de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, producto del proceso de la consulta previa y actualmente Ley de la República. Dar cumplimiento con lo estipulado en el capítulo étnico del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, con garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición. Parar el exterminio físico y cultural al cual están sometidos los pueblos indígenas en el territorio. De esa manera solicitamos
adelantar de manera urgente una visita del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, implementar una misión de observación sobre la situación de emergencia de los pueblos indígenas. Convocamos a los organismos internacionales a una mesa de coordinación para identificar acciones humanitarias que propendan con la solución de la situación de grave vulneración de los derechos de los pueblos indígenas. Adelantar de manera urgente una comisión para el desminado humanitario, minas antipersonas y municiones usadas sin explotar en el departamento de Chocó y demás territorios indígenas, para la cual se deberá coordinar con las autoridades indígenas en territorio. La instalación de una mesa entre las autoridades indígenas, la Comisión Interamericana de Naciones de Derechos Humanos, ACNUR y Naciones Unidas, para verificar y hacer seguimiento a la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Ante el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas, la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia nos declaramos en alerta máxima y asamblea permanente en coordinación con las autoridades indígenas para la defensa de los derechos humanos y la vida de nuestras comunidades. Sigan contando con nosotros para la paz, nunca para la guerra. 20 de octubre del 2021, Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia, decreto 1396 de 1996. Alto al derrame de sangre y vulneración de derechos humanos en nuestros territorios. Ese es el llamado de los pueblos y naciones indígenas de Colombia. Agradecemos también en este momento, nos acompañan los representantes de los 9 jóvenes que permanecieron, se levantó ayer la huelga de hambre en la Plaza de Bolívar en Bogotá, igualmente las autoridades que están en minga permanente en el Parque Nacional en Bogotá. Les invitamos a que nos acompañen con el numeral Alto al Exterminio y agradecemos a quienes nos están siguiendo en las diferentes redes. Gracias. Invitamos también entonces ahora a los medios de comunicación presentes para que, si tienen alguna pregunta, aprovechen la presencia de las autoridades que permanentemente están en región y también de los voceros que en este momento también están aquí presentes, voceros del Parque Nacional, de los pueblos que se encuentran concentrados en estos momentos. ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! Compañeros, si tienen alguna pregunta, los invitamos a hacerla en este momento. Muy buenos días, compañeros. Agradeciendo como siempre la resistencia, la dignidad que han tenido para poder resistir durante tantos años y siglos la ignominia de este Estado que colonizó los territorios y hoy coloniza nuestras mentes. Quiero preguntar hasta cuándo se van a declarar en la Asamblea Permanente y si de pronto tienen pensado hacer algunas movilizaciones durante los próximos días para rechazar estas masacres y este derramamiento de sangre también, no solo hacia las comunidades ancestrales, sino también que paren la depredación a la madre tierra, porque nos están acabando también el medio ambiente. Gracias a ustedes por defenderlo todos estos siglos, y así como ustedes vinieron aquí a la metrópoli a traer esa dignidad, aquí la metrópoli también está con ustedes y va a estar con ustedes. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias ante todo por la asistencia. Oscar Daza, comisionado de parte colombiana, pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Frente a la pregunta, nosotros como pueblos indígenas, como 6 organizaciones que hacemos presente aquí a nivel nacional, en el marco de la Comisión de Derechos Humanos,
En el transcurso del día nos vamos a reunir para definir la ruta a seguir como SAID Organización y como comisionado de derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia, para así avanzar en las estrategias de exigencia como pueblos indígenas, de mirar a ver cómo hacer que este gobierno cumpla con las diferentes exigencias que acá hemos mencionado. Les recordamos que estamos en estos momentos en vivo a través de la página de Facebook de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y también nos están llegando algunas preguntas. La siguiente: frente a los constantes casos de desplazamientos ocasionados en el departamento de Chocó, ¿cuáles han sido las acciones o la respuesta concreta de parte del gobierno nacional y departamental? ¿Quién responde? Responde Luis Ángel Gindano Mayoma, comisionado de Derechos Humanos del Gobierno. Evidentemente, en este momento, en el departamento de Chocó, sigue los desplazamientos, siguen los asesinatos, confinamiento, sigue las muertes de nuestras compañeras indígenas, de nuestros compañeros indígenas con mina antipersona, como el recién fallecimiento de María Elena Pedrosa y Saramá en el resguardo del Alto Baudó, el resguardo de Nauca, Comunidad Puerto Luis. Frente a esta flagelo de guerra que viven los grupos al margen de la ley dentro de los territorios indígenas, los pueblos indígenas en el departamento del Chocó seguimos en pie de lucha, en resistencia, y por eso hemos desplazado aquí una comisión desde su territorio para exigirle a este gobierno, en cabeza de Iván Duque, en cabeza de este ministro del Interior y su viceministro, para que tome carta en el asunto inmediatamente. Por eso aquí dentro del documento están exigiendo el tema del desminado urgente en los territorios a lo ancho y a lo largo de la geografía del departamento del Chocó, ¿sí? Entonces, pues, la exigencia de los pueblos indígenas, de las autoridades indígenas en el departamento del Chocó, es que a partir de esta sesión el gobierno dé una solución inmediata a estos problemas que hoy agobian a nuestros hermanos indígenas del departamento del Chocó. Y por lo tanto nos declaramos también desde el departamento del Chocó en la asamblea permanente. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jenny Carita de RCN Radio y quisiera preguntarles: el tema de la Guajira es una de las situaciones más difíciles en cuanto a la desnutrición infantil, que ustedes lo mencionaron en la lectura del comunicado. ¿Ustedes tienen cifras de cuántos niños han muerto por desnutrición infantil en un periodo de tiempo? Y también quería saber a qué acuerdos llegaron los jóvenes que levantaron la huelga de hambre, que estaban en la Plaza de Bolívar, teniendo en cuenta pues, que ellos estaban precisamente intermediando por lo que sucede en la Guajira. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Esmera Saavedra Restrepo, consejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Los niños, la muerte de niños guayú en la Guajira ha sido más de 5.000 niños muertos por muchas razones, por la pérdida territorial, por la no asistencia del gobierno nacional, por causa de la minería, la explotación minera dentro del territorio guayú. Y por eso hoy estamos aquí en la Comisión de Derechos Humanos exigiendo al gobierno, porque no ha habido garantías, no hay nada, hasta el momento no hay nada, no hay una respuesta positiva para nuestros compañeros. Hoy están nuestros jóvenes también
en una huelga de hambre en la cual todavía pues no se dan unas respuestas, solo llegan a ser como un protocolo, a visitar, a mirar, pero no hay respuestas positivas que realmente lleguen a solucionar esta situación que está pasando nuestros hermanos y compañeros guayú en la Guajira, donde los niños sufren del hambre, del agua. La necesidad más grande es el agua, la desviación del río Rancherías, donde no fue consultado con las autoridades guayú, no fue algo que de verdad llamara a los pueblos, a las autoridades guayú, donde hoy las consecuencias del dolor, el hambre, la sed, los sufren son nuestros hermanos guayú y más los niños, los mayores, las mujeres embarazadas, en la cual hoy no tienen ninguna garantía. Y no hay ninguna garantía y no la va a haber, y por eso hoy estamos aquí en esta sección, por eso hoy nos declaramos asamblea permanente, nos declaramos hasta que haya garantías, hasta que haya una respuesta positiva del gobierno nacional, de este gobierno de Iván Duque, que no ha querido dar respuestas positivas a ninguno. Hoy, cada día, la masacre, el asesinato, eso ha sido la respuesta que nos ha dado esa vulneración, esa discriminación, esos asesinatos, la cual hoy nos duele en el alma, nos duele porque somos nosotros los que estamos en territorio y son nuestra familia, son nuestros hermanos, nuestros niños de nosotros que son los que están muriendo y sufriendo. Entonces, hoy exigimos las garantías desde este medio, exigimos esas garantías, la pronta respuesta de un gobierno nacional. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Mi nombre es José Alberto Martínez, guayú Uriana, vocero del proceso organizativo Guayú Oshi Bogotá. Para enfatizar un poco lo que venía especificando la mayora Erneda Saavedra, del pueblo hermano de la Sierra, en el departamento de La Guajira se ha vivido una situación bastante precaria. No solamente está en dichos, sino en cifras reales, en donde actualmente van más de 5.000 niños que han muerto por consecuencias asociadas a la desnutrición, en donde actualmente en lo que va corrido de este año van alrededor de 127 niños muertos por desnutrición. Eso es una cifra bastante alarmante. Desde el departamento de La Guajira se ha desplegado un grupo de autoridades hasta la capital en apoyo a los jóvenes, los 9 jóvenes que llegaron en huelga de hambre, que hoy completaban 31 días. Hay problemas estructurales de base. Uno de esos problemas que realmente ha acogido de que estas autoridades se desplacen desde tan lejos ha sido el incumplimiento de la sentencia T302 del estado de cosas inconstitucionales por parte de la Corte Constitucional, que ya completa casi 5 años de que esta sentencia fue emitida, y el cual obliga al gobierno colombiano a atender a la población del departamento de La Guajira en asistencia básica, en alimentación, en temas de nutrición, en temas de abastecimiento de agua para las comunidades indígenas, y el cual el gobierno nacional ha hecho caso omiso, poniendo trabas, fragmentando esos procesos que realmente se han venido realizando desde el territorio por parte de las autoridades. Es inconcebible realmente de que estemos ya en este periodo en donde las cifras aumentan y la implementación de esta sentencia no se ha dado todavía, porque aún nuestros niños, nuestros abuelos aún padecen de sed.
El departamento de La Guajira pocas veces llueve, pero también lo decía la mayora Esnea Saavedra, de que nos han desviado y nos han quitado nuestros arroyos, nuestras cuencas hidrográficas, a consecuencia de la explotación minera, y el cual hoy ha desplegado en el departamento de La Guajira por parte de todas las autoridades. El día de ayer hubo también manifestaciones sobre la vía férrea en exigencia a las garantías que debe de dar el gobierno nacional en protección del derecho a la vida y en protección a la población indígena del departamento de La Guajira. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación va a responder la autoridad indígena en Vera con relación a la pregunta que hicieron de la población que está en el Parque Nacional. Muy buenos días, me llamo Leoníbal, soy autoridad parte en Vera Cativa, representante de parte de la NICA permanente del Parque Nacional. Ahí son 13 pueblos y estamos exigiendo nuestro derecho, artículo 66, por el respetuoso, porque el Estado quiere maltratar, el Estado quiere desconocer unos líderes que representan aquí en Bogotá y quieren amenazar. Nosotros como líder hasta el día de hoy ya estamos cansados y en población dentro de esa NICA hay como 1.350 personas y estamos esperando cuándo van a instalar la mesa dentro de la población. En el otro punto también estoy preocupado mucho las familias que se desapareció por el SMAC en la hora como a las 10:15 llegó la gente, las familias que estaban cansados, esa hora echaron gas y las familias se llaman Virgilio, que era Camacampo, hasta el día de hoy, las policiales, ESMARES, varias entidades que han reportado que esa familia se desapareció por el ESMAR, hasta el día de hoy no han resultado. Señores internacionales, esta denuncia, hagan favor en el red a todo internacional que busquen esa familia que se desapareció por el ESMARES. Ya les reporta aquí en esta familia, Secretaría de Salud, Procuraduría, Contraloría, Ministerio Interior, Ministerio Público, Personería, y eso estamos esperando. La mamá está triste, la familia está triste, estamos preocupados yo como líder, por eso con mi preocupación, hacer denuncia en este medio por el internacional, que colaboren, que busquen a partir del día de hoy. Ya les reporté todas las fotos, números, documentos. El joven de edad de 18 años no son personas normales, son discapacitados por el problemático del psicólogo, es problema por el asusto, se voló esa hora y hasta el día de hoy no han resultado. Que colaboren de varios pueblos, hagan favor, que busquen hasta que me dicen dónde está el joven. Hace 2 días, ayer me reportó que el joven está en el muerto en el UCI y no quiere decir a la familia como responsable distrital. Esa hora estaba distrital cuando llegó el SMAR, ahí estaba parte del SAE, Álvaro Flores, y él sabiendo cuando llegó el SMAR. Por eso las mujeres de esa hora casi lo pegaron en la cara. Como nosotros somos defensores como pueblos y siempre mantienen nuestros pastores de mano para defender nuestros derechos como niños. Y nosotros hasta el día de hoy estamos esperando y el gobierno todavía están autorizando para maltratar todavía y quieren amenazar a nuestros niños, a nuestras mujeres embarazos. Hay como 38 mujeres embarazos. También durante este 22 días en la ninfa casi lo abortó 6 mujeres. Han llevado por medio del SMAR, por el asusto, y hasta ahora como 9 niños están hospitalizados. Usted sabe, por el aguacero, por el frío. Nosotros como víctimas que venimos de diferentes departamentos, que venimos de diferentes municipios. En el resguardo municipio Pacarocheco me reportaron del resguardo como 10.000 indígenas estaban desplazados por el orden público. Este mes presente, como 10.000 indígenas estaban desplazados, estaban echando de ese resguardo, viniendo, cobrando unos vacunos a las poblaciones. Del grupo del ELN, ellos estaban sacando. Como usted sabe, nosotros como somos víctimas, venimos como amenazados, los líderes que representan
aquí en Bogotá como líderes, para que reconocen como instituciones distritales, gobierno nacional, parte de entidades quieren amenazar y quieren maltratar para no dar garantía. Ellos dicen que nosotros estamos acá sin víctima, sin amenazar. Muchas gracias, hasta aquí lo dejo para que colabore. Búsquese el señor, yo voy a dar en el internacional, estoy denuncia para que colabore. Hagan favor, muchísimas gracias. Un llamado internacional. Gracias, señor Mauri. Usted mencionaba de personas desaparecidas en el Parque Nacional. Sí, señor Virgilio Quiragama-Campo. ¿Nos podría, por favor, repetir otra vez cuándo desaparecieron, qué se sabe, qué denuncias han hecho? Porfa. En la hora como las 10 de la noche. Nosotros venimos del Portal Dorado, caminando toda la población, entre niños, mujeres, embarazos. Llegué como a las 8 de la noche en el Parque Nacional, cansado, cargado, comidas típicas. Veniendo y ahí descansado, y ahí mismo como venía marchando, cansando, se dormía y no sabía, y ahí esa hora estaba parte distrital, el señor Hermes Narváez del pueblo Huitoto, esa hora estaba Álvaro Flores del SAE, y nosotros no sabíamos, estaba cansado, descansando, tirado en el pasto, y entre 10 y 15 llegó el SMAT. El SMAT en esa hora echó como 4 kilos de atrás, y ahí mismo lo asustó, casi lo abordó las 9 por el asusto, por el corrido, lo cayó, y hay mujeres han reportado en el hospital por el embarazo, y casi lo abordaron, pero ya ojalá no pasó nada. Pero en esa hora el señor no tiene como mentalidad, no son normal, él es discapacidad puede ser, y se voló, y ahí mismo como el SMAT esa hora estaba ya corriendo. Nosotros como punto de vista de nosotros, ellos mismos lo llevaron, porque ellos estaban y allá estaba la policía también. Y ahí mismo nosotros le llamé a reporté, ¿dónde está el señor? De pronto ustedes lo llevaron. Como ellos no respondió nada, ni nuestra familia, ni el SMAT, ni la policía. No están colaborando en lo que desapareció. Señor Virgilio, que amarse, estoy preocupado, y la mamá está doliendo en esa amiga permanente. Que colaboren, que arriben allá donde la mamá tiene todavía la contraseña de la cédula. Y como joven tenía 18 años, estoy preocupado mucho. ¿Cuándo pasó eso? Eso pasó en fecha 29, cuando llegó marchando de Portal Dorado, el mismo hora lo pasó como a las 10 y 15. En fecha 29 de septiembre. En fecha 29 de septiembre. ¿Es solo una persona? ¿Le entiende un solo joven de 18 años? ¿O... Sí, hasta el día de hoy están desapareciendo todavía una persona apenas, una persona. Estoy preocupado mucho y la mamá, cada día me están preguntando líder cómo da los resultados, dónde está, según Dios. A mí me comentó unos amigos, me dijeron que hay un muerto en el UCI, como indígena, pero como ellos como sabían, como ese día quien lo autorizó para llegar a SMAES. Nosotros como queremos que entréguese por lo bien, si hay muerto, nosotros queremos recibir también. Muchas gracias. Igual el mayor en un momento puede ampliarles más la información que ustedes están requiriendo, la autoridad. Me llamo Leoníbal. Yo le reporté varias entidades, hasta Procuraduría, que me colaboren. Búsquese. Leoníbal Campo Murillo. Pueblo de Veras Activa. Sí, yo soy líder de allá. Bueno, ante esta situación del compañero joven líder desaparecido, sí, como consejera de Derechos Humanos de la UNIC, sí responsabilizamos primero a la alcaldesa, la doctora Claudia López. Ella será la responsable porque sabemos bien cuando el SMAT llega a donde están las personas protestando, primero las órdenes lo da es las alcaldías. Por eso respetuosamente la doctora Claudia López tiene que responder frente a eso y poner todas las investigaciones para encontrar a nuestro joven en Vera. Sea ella quien ponga todas las investigaciones y aprovechando por este mérito a las instituciones, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, que estén al tanto frente a esta situación dolorosa que están pasando nuestros compañeros,
que están en una protesta por exigir los derechos, porque han sido desplazados de sus territorios y la única forma para que sean escuchadas ha sido venir a Bogotá, a la capital de Colombia, para que el gobierno nos escuche, pero lo que están haciendo es desapareciendo a los jóvenes, a las autoridades, a los líderes. Por eso exigimos a la alcaldesa de que ella sea la que tiene que responder por nuestros hermanos en Vera que están aquí en protesta, pero también al presidente Iván Duque, actual gobierno nacional, que se haga responsable y lo responsabilizamos a ellos también por cualquier cosa que le pase a nuestros compañeros en Vera. Son ellos los que le deben dar las garantías y las respuestas positivas a nuestros hermanos, compañeros en Vera que están exigiendo unos derechos, exigiendo el libre de su territorio, que su territorio sea libre, sin guerra, que su territorio sea libre, donde ellos puedan hacer todas sus actividades culturales, sus actividades que día a día hacen en sus territorios, pero que hoy están desplazados aquí en esta ciudad de Bogotá solo para exigir sus derechos, y que la respuesta sea mandarles el SMAT, creo que no es lo justo. Es una injusticia que están cometiendo con nuestros hermanos en Vera de mandarles el SMAT. Ahí no se ve voluntad del gobierno para proteger a nuestros pueblos, a nuestros territorios. No hay voluntad. Exigimos al gobierno nacional que responda por todo, que respondan por la seguridad de nuestros hermanos en Vera que están aquí en Bogotá. Buenos días. Mi nombre es Luis Nevita, delegado del pueblo COVID de la Sierra Nevada de Santa Marta, del pueblo que ancestralmente ha existido desde los principios de la ley Liceo, invitado por parte de la Confederación Indígena Tairona, los 4 hermanos mayores, también defensores de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, y también defensores de los derechos de la madre tierra. Como defensores de los derechos de los pueblos indígenas que hemos luchado hace más de 500 años y seguiremos luchando con la vida. En ese sentido, ya se hizo la lectura de lo que está pasando los 4 pueblos de la sierra. El gobierno y las instituciones como que ha implementado para dividirnos. Hay una fragmentación al interior de los 4 pueblos, con las nuevas asociaciones de autoridades tradicionales. Sabemos que el territorio para nosotros los pueblos de la sierra es integralidad territorial. El pueblo de la sierra se organiza a través de los 4 Ansuamas, Cancurúas, Mamanúa y Ximacá. Se organiza desde allá. Allá está el ejercicio del gobierno propio, por la cual esa integralidad no se puede fragmentar, ni por la constitución de asociaciones, ni por las organizaciones políticas administrativas del Estado colombiano. Porque para el pueblo COVID es un solo territorio.
un solo territorio, un solo pensamiento que lucha para la pervivencia de nuestras culturas. En ese sentido, pues hacemos un llamado la atención al gobierno nacional, al Ministerio del Interior y sus equipos, que no hagan, o sea, los asesores externos, que no hagan injerencia en los asuntos internos de los pueblos de la sierra. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Lulita Mamatacana, del pueblo Coqui, de la organización Conamindua Tayona. Muchísimas gracias. Entonces damos por finalizada esta rueda de prensa extraordinaria citada por la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Agradecemos a quienes nos acompañaron y nos siguieron desde las diferentes redes. Les pedimos que nos sigan acompañando durante el día con el numeral Alto el Exterminio. Muchas gracias. ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza! ¿Hasta cuándo?